Hola a todos, bienvenidos a esto que es su programa Click. Como siempre, ella es Fer, yo soy Sam y ya saben que antes de empezar siempre tenemos algunos anuncios para ustedes. Hoy queremos darles, bueno, conforme se me vaya viniendo a la mente porque no lo tengo así como estructurado. El primer anuncio es que puedes seguir en nuestra página en Facebook y en Instagram la serie de Dosis de Cambio, en donde estamos dando pequeños temas que te ayudan en tu día a día a transformar tu cultura, a transformar tu persona. Todo esto con la intención de que puedas acercarte mucho más a Dios y experimentar algo nuevo, algo diferente. Otro anuncio es que nuestra canción Paz Inexplicable está disponible en todas las plataformas digitales y también tenemos un un videoclip en YouTube, en la página de Héctor Samuel. Ya sabes que también en YouTube están nuestros videos de este programa. Y también, ¿qué otro anuncio les podemos dar? La playera Believe. Esa playera la puedes conseguir en... ¿En dónde la pueden conseguir? La pueden conseguir a través de nuestras páginas, pueden meterse allí a Ferizam, que estamos en Facebook, y ahí van a encontrar los links, o también directamente en la página de nuestros amigos de Apostólica. Ahí está nuestra playera, está muy padre, ya no quedan tantas tallas, pero está súper cómoda, súper a gusto, es color blanca y aparte tiene un mensaje padrísimo. Entonces pueden meterse directamente a Apostólica, es más rápido. Así es, no sé si me falta algún anuncio. No, creo que ya, pero muy bien. El día de hoy vamos a empezar una serie padrísima que es acerca de la mente. Pero primero queremos darles una noticia muy importante para nosotros, para nuestras vidas. Se acerca un cambio increíble, estamos súper felices porque estamos esperando un bebé, estamos esperando a nuestro primer hijo y estamos súper emocionados. Entonces, por favor, ayúdanos a orar a que todo el desarrollo del embarazo se lleve súper bien, que el parto sea sin dolor y todo lo que viene, todo lo que se te ocurra. Nosotros somos primerizos, entonces realmente... Sí, eso ya tiene rato. Ahorita, gracias a Dios, ya tengo 5 meses. Ajá. Entonces, pero pues cada vez ya falta menos. Entonces... Sí, y nos hemos puesto a investigar mucho acerca de este tema porque pues es nuestro primer hijo y queremos estar bien informados de todo lo que conlleva, y nos pusimos a investigar en un documental de Netflix que habla sobre los bebés. Nos dimos cuenta de que los bebés verdaderamente son unos genios, o sea, es una cosa impresionante toda la mente del bebé, todo lo que tiene el bebé cuando llega al mundo. Y justamente por esto queremos expresarles a ustedes lo que hemos aprendido acerca de la mente, de cómo funciona, y vamos a empezar una serie hablando sobre esto. Tal cual de la mente. Si quieren buscar esa serie, se llama Tal cual Bebés en Netflix, pero está increíble, está padrísima, de verdad, está como muy completa y aparte te muestra como todas las áreas de los bebés. Bueno, o sea, te muestran así como socializan y todo el rollo, pero vamos a dedicarnos un poco más en la formación bueno, no en la formación de la mente, en los pensamientos que tenemos ya desde chiquitos y las decisiones que tomamos conforme a estos pensamientos, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, nosotros teníamos en nuestra cabeza la idea de que los bebés llegan en blanco y que son como una personita página nueva, como una paginita donde puedes empezar a escribir. Y en este documental que vimos, nos dimos cuenta cuando hicieron un experimento que esto realmente no es así. No sé si les quieres platicar este experimento. Sí, este experimento es padrísimo porque es justamente un capítulo que está hablando sobre la parte moral, la parte ética. Y nosotros era así de que, pues, no sé, sí te imaginas como un bebé, pero no te imaginas, no te pones a pensar que tanto está la moralidad y la ética de un bebé. O sea, es como, Entonces en este episodio... ¿Qué pasó ahí? Ya, perdón. Hay una parte que se hace un experimento que meten a bebés chiquititos. Yo creo que ¿cuánto tendrán? 6 meses, algo así. O sea, eran unos bebecitos, ¿no? Entonces les ponen como si fuera un teatro y atrás se pone una chava y así, pero los bebés no la alcanzan a ver. Ellos nada más ven unas figuras que empieza a sacar la chava, ¿no? Y los bebés están sentados pues obviamente con sus mamás, ¿no? Pero no ven la cara de sus mamás. Las mamás tenían como prohibido así hacer ni cualquier expresión, cualquier ruido. O sea, no, nada más podían estar ahí pues para sostener al bebé, ¿no?
Entonces, las escenas que les empiezan a presentar, hay como si fuera una montaña y sale una figurita que es un círculo. Y este círculo empieza a querer subir a la montaña y empieza a querer así avanzar, ¿no? Y no puede y se regresa al círculo y así, ¿no? Y en esto sale otro personaje que era un cuadradito que ayuda a que el círculo pueda subir a la montaña y lograr lo que el círculo quería desde el principio, ¿no? Ese digamos que era la primera escena. Luego cierran el teatrito y todo el rollo y el bebé sigue viendo y vuelven a abrir el teatrito, sale la misma montaña y sale el mismo círculo. Igual intenta subir a la montaña, intenta llegar, ¿no? Y nomás no puede. Pero en esta ocasión sale un triángulo. Entonces el círculo llega y lo que sucede aquí es que el triángulo llega y lo avienta como si lo aventara por un barranco. Y se cae el círculo y ahí se acaba, ¿no? Y cierran el teatrito. Y al final lo interesante, y lo que querían ver los investigadores era cuál de los dos personajes iba a elegir el niño. Ajá, elegir el bebé, si iba a escoger el cuadrado que había ayudado al círculo a llegar o iba a tener afinidad por el triángulo que lo había aventado por el barranco. Y para este experimento no había ningún ruido, no se utilizaron ni que el círculo lloró porque se cayó, o sea, no hubo ningún efecto, solamente pasó frente a sus ojos. La pura imagen así, y aparte pues son chiquititos, ¿no? Entonces llega el momento que les ponen a estos bebés el cuadrado y el triángulo y se sorprendieron los científicos que todas las veces, o la gran mayoría de las veces, ellos escogían el cuadrado, o sea, sin que nadie les dijera nada, ellos escogían la figura que habían visto que ayudaba al círculo. Entonces cuando nosotros vimos esto fue así de, no manches, ¿cómo lo escogió? O sea, como que ¿por qué lo escogió? O sea, ¿cómo sabe que el cuadrado era el bueno? Pues, o sea, no es como que tú digas un bebé de 6 meses tiene un gran registro de acontecimientos que te pueden decir, ¿no? Sino que así, o sea, como en sus mentes estaba ya esta capacidad de discernir, si se podría decir de esta forma, el evento que acababan de ver que el cuadrado era bueno por ayudar al círculo. Entonces fue así de, ¿what? Aquí lo sorprendente es, como decía Fer, que el bebé no tuvo no aprendió, no le dijeron antes, oye, este personaje es malo y este personaje es bueno. O sea, el bebé nunca tuvo ningún aprendizaje previo a lo que pasó frente a sus ojos y él supo distinguir quién lo iba a ayudar y quién no lo iba a ayudar. Esto es como lo más impresionante. Entonces, Fer y yo, y pues obviamente los doctores que estaban haciendo este experimento, cierran ese episodio diciendo, aquí nos pudimos dar cuenta que los niños, los bebés, los recién nacidos, ya tienen algo en su mente, ya tienen algo, tienen cierta información, tienen esta distinción porque nadie les explicó. O sea, ellos decían lo que te estamos diciendo, ¿no? Nadie les explicó antes. Entonces, ahí fue cuando nosotros aprendimos esto, que todos venimos con información antes de nacer. Así es. Y todo eso nos llevó a querer investigar un poco más de la mente, a adentrarnos, a conocer un poco más, porque fue así como que no manches, increíble, qué padre. Pero aparte Sí. de esto, vimos que, o sea, tal cual como está, o sea, cómo se formula todo esto en la vida del bebé, o sea, en la mente del bebé en ese momento, lo estaba llevando a tomar una decisión posteriormente. Y esto se trata de los temas, el tema del día de hoy sobre todo, que conforme nosotros pensamos, así vamos a decidir. Y para esto, vamos a ir a Proverbios 23:7, que menciona en la primera parte del versículo, pues como piensa dentro de sí, así es. ¿Esto qué nos quiere decir? Nos quiere decir que a donde va nuestra mente, posteriormente ahí vamos nosotros. Así es. Pero antes de esto, antes de desarrollar un poco más el tema, ¿qué tal si oramos? Sí, vamos orando. Si nos quieres apoyar cerrando tus ojos, recuerda que no es nada místico, solamente es para concentrarnos. Gracias, Padre, por el privilegio que nos das de aprender más de ti en este momento. Te pido que inspires esta palabra, que hables a nuestros corazones. Gracias por lo que nos vas a enseñar. Gracias por lo que nos estás enseñando. Delante de ti está nuestra mente, nuestro corazón. Haz con ella lo que tú quieras, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Como estábamos viendo dónde va nuestra mente, posteriormente van nuestras acciones. Nosotros no vamos a actuar de una forma que no hayamos pensado posteriormente, ¿no?
Y esto, nuestros pensamientos no solamente afectan nuestra forma de actuar, sino que afectan nuestras emociones, afectan nuestros sentimientos. O sea, es como todo un conjunto, pues todo empieza aquí en la mente y empieza a desarrollarse ya con emociones, sentimientos, actitudes y ya lo último serían nuestras palabras y nuestras acciones tal cual. Lo sorprendente es que nuestros pensamientos van determinando nuestra forma de vida, nuestra forma de distinguir el mundo, nuestra forma de percibir todas las cosas. Así es. Y hay 3 cosas principales que determinan la vida o la percepción de la persona. Y de esto vamos a hablar hoy. Primero vamos a hablar sobre el ambiente profético. Esto es algo que definitivamente determina lo que una persona va a vivir y va a percibir. ¿A qué nos referimos tal cual como profético? No nos queremos meter a nada acá místico ni nada, o sea, no es nada así. Sí, a lo que nos queremos referir, nosotros sabemos que existe el mundo natural, el que nosotros estamos aquí, que tocamos, que vemos, que olemos, y está el mundo espiritual, que es algo que no vemos con nuestros ojos naturales. Ahí es donde hay ángeles, donde hay demonios, todo esto que se mueve fuera de nuestros ojos naturales, como dice Fer. Así es, nosotros estemos conscientes o no estemos conscientes de este mundo sobrenatural o espiritual, más bien vamos a llamarle así, espiritual, existe. O sea, lo queramos aceptar, no lo queramos aceptar, lo veamos, no lo veamos, lo creamos, no lo creamos, existe un mundo sobrenatural y existe un mundo natural. Pero ahorita nos vamos a enfocar en la parte, ahorita dijo Samuel que había demonios y todo, sí. Pero ahorita nos vamos a enfocar más bien en la parte de cómo Dios da una palabra sobre la vida de una persona y eso determina mucho. O más bien da pie a que pasen muchas cosas. Así es. Y para esto vamos a basarnos en una historia que encontramos en la Biblia, en Génesis. Esta historia no sé si ya la habrán escuchado antes, pero es la historia de Jacob, ¿sí? Jacob y Esaú, sí. Pero se me revuelven esos nombres, se me hacen bolas. Pero sí, es la historia de Jacob y Esaú. Nosotros vamos a empezar a ver la historia. Obviamente no la vamos a tocar toda porque en la Biblia viene como la historia en pedacitos y dura mucho tiempo. Vamos a tomar ciertos pedazos y vamos a empezar a partir de Génesis 25-23. En esta parte de la historia, Dios le habla y les da una profecía en este caso a Isaac y a Rebeca, acerca de sus 2 hijos que están esperando en el vientre. Y Dios les dice que en su vientre hay 2 naciones y que el mayor servirá al menor. Aquí lo sorprendente es que a este momento de la palabra, en el vientre de Rebeca no se sabía quién iba a salir primero y quién iba a salir después. Aquí lo que queremos comunicar es cómo Jacob oye esa palabra y dice, ok, yo voy a ser esa persona, yo voy a ser el mayor. Y vemos cómo naturalmente sale Esaú primero. Pero fue tanta el entendimiento de Jacob, ¿sí, Jacob? Sí. Sí, fue tanto el entendimiento de Jacob que él se apropió de esa palabra y eso definió su identidad y cómo empezó a caminar. Así es, a lo largo de la Biblia podemos encontrar, o sea, cómo desde antes de que pasaran las cosas Dios hablaba, pues, como decía Samuel, o sea, da pie, pues, esas palabras proféticas, abren camino para que uno después pueda caminar en este camino. Sin embargo, pues, ¿qué fue lo que pasó con esto? Como dice Samuel, o sea, yo nunca me había puesto a pensar hasta el momento que estábamos platicando con una pastora y que tal cual nos dijo así de que es que pues no, o sea, en ese momento no se había hecho así de que Esaú, o sea, el que va a ser el mayor, o sea, no, estaban en el vientre de Rebeca, o sea, ni siquiera habían nacido ni nada. Exacto. Y ya se había hablado esta palabra sobre los 2, que eran 2 naciones, que el mayor iba a servir al menor y todo esto, ¿no? Pero nadie había dicho que quién iba a hacer qué. Entonces cuando Esaú nace primero, Jacob dice, ahí la Biblia que Jacob agarró a Esaú de esa, así como que no, yo quería nacer primero, ¿no? Ajá. O sea, desde empieza como todo esto pues empieza a rondar, todo esto que empieza a surgir en sus vidas. ¿Por qué? Porque había una palabra hablada de que el mayor iba a servir al menor. Entonces Jacob él quería tomar esa palabra, él quería ser el mayor. Y esto empezamos a ver cómo se empieza a desarrollar a lo largo de su vida
Incluso llega a pasar después, que cuando ya son grandes y todo, que Jacob, bueno, vamos, si ponemos tal cual como el significado del nombre de Jacob, Jacob significa el engañador, ¿no? Ujú. El engañador, tal cual. Entonces, o sea, imagínense nacer con ese nombre y con ese significado, ¿no? Qué feo. Pero bueno, o sea, entonces esto también empezó a regir el carácter y la vida de Jacob. Tanto así que llegó un momento que Jacob le quiere cambiar la primogenitura a Esaú. O sea, Esaú era un hombre de casa, era alguien así como todo acá machote. Ujú. Y Jacob dice en la Biblia que era alguien que más bien trabajaba en casa, o sea, se hallaba más trabajando, haciendo otro tipo de labores. Exacto. Entonces un día llega Esaú, llega todo cansado y así, Jacob yo creo que cocinaba muy rico. Y le dice a Esaú, ¿sabes qué? Pues yo te hago de comer, te sirvo de comer, solamente si me cambias tu primogenitura. Y aquí lo que sucede es que Esaú despreció lo que se había dicho desde que ellos estaban en el vientre, despreció esa palabra y aparte el peso de la primogenitura, o sea, podemos ver en la Biblia cómo era algo muy especial, o sea, no era como cualquier bendición, no era cualquier cosa. Entonces Esaú la desprecia y le dice de que, sí, yo te la doy, te doy mi primogenitura. Yo, o sea, como a mí qué me importa, o sea, tanto me vale que por un plato de lo que ahorita me sirvas, o sea, pues yo me lo como, ¿no? Ujú. Entonces empieza a pasar todo esto y o sea, empezamos a ver que desde el vientre empiezan a haber ciertas decisiones, ciertas cosas que ellos empiezan a tomar, que empiezan a marcar varias partes de su vida, empiezan a dirigir muchas cosas de su vida. De alguna manera, Jacob puso mayor atención en las cosas proféticas, en esto espiritual, aunque me puedes decir, bueno, un niño que va a decidir, yo voy a engañar a mi hermano para que me dé la primogenitura, o sea, no es como tan así, pero hay algo que te sella en lo espiritual, que tú caminas hacia allá, que tú vas con pasos hacia adelante. Y de alguna manera Jacob puso mayor atención en esta cosa, en estas cosas, y Esaú despreció toda esta parte espiritual, toda esta parte que viene a ser parte de la vida de uno y la cambió por un plato de lentejas. O sea, fue algo como muy... Como X Para él fue algo muy X. Algo que... Otra cosa que también es como muy importante en nuestra vida es el ambiente cultural, el aspecto cultural. Aquí en la vida de Jacob y de Esaú podemos ver cómo Jacob tuvo una cercanía mucho mayor con su mamá, con Rebeca, e Isaac tuvo una cercanía mayor con Esaú. Y justamente vemos, por ejemplo, en Génesis 27:5, cómo Rebeca le plantea la idea a Jacob de engañar a Isaac para que, ahora sí, más allá del acto que hizo con su hermano, tomara la parte que también tenía Isaac para Esaú. Y esto es como, imagínate, o sea, la idea de Rebeca de, oye, pues, fíjate, tu papá ya está grande, ya está viejo y pues no ve muy bien, te voy a ayudar a que tú hagas un plan, que es, si lo quieres checar en la Biblia, pues ahí está, en Génesis 27:5, que tú hagas un plan para que tú vayas por la primogenitura, como lo que ya hiciste con tu hermano, pero que vayas y lo hagas con tu papá para que tenga mayor peso. Y todo esto te lo estoy contando porque aquí podemos ver el diálogo que tenía Rebeca con Jacob, que era como muy cercano. Rebeca para Jacob fue una persona que influyó mucho en su vida, porque pues la obedeció, aunque podemos decir, bueno, lo que le está diciendo Rebeca a Jacob es algo que le está diciendo, oye, engaña a tu papá, que tú puedes decir, ay, pues ¿qué es eso? Pero Jacob de cierta manera estaba acostumbrado a ser obediente con su mamá, y este es el sentido como cultural del que te queremos empezar a hablar. Exactamente, y aquí vemos que eso no era correcto, pues, o sea, como dice Samuel, o sea, era un engaño. O sea, ya Jacob venía con la carga de que su nombre significaba engañador y así se le había pasado, ¿no? Sabía cómo mover las cosas para que al final se dieran a su favor y todo el rollo. Entonces llega la mamá y le dice así de que, no, pues engaña y mira, yo sé qué, y yo sé cómo hacerle y moverle y así, ¿no? O sea, también Rebeca empezó a influenciar esto en su hijo. Entonces podemos ver cómo aquí ya hemos visto dos aspectos que influyen en nuestra vida, en todo lo que empieza a formar todo nuestro ser, nuestros pensamientos,
que es la parte profética, o sea, la parte que Dios nos habla en nuestra vida, el camino que Él abra, y ahora la parte cultural. Así es. Cómo, o sea, queramos o no, o sea, el lugar donde nacimos, donde crecimos con nuestros papás, con nuestros hermanos, influenció muchísimo en nuestra vida. O sea, podemos, o sea, por ejemplo, Samuel y yo toda nuestra vida vivimos en Guadalajara, nacimos, bueno, Nacimos en el mismo hospital, por sí. dato curioso, Dato especial. Nacimos en el mismo hospital, o sea, y pues siempre estuvimos rodeados se puede decir, un ambiente similar, pero nosotros somos súper diferentes, o sea, tenemos cosas muy, muy diferentes. ¿Por qué? Porque él nació en una familia que pensaba de cierta forma, actuaba de cierta forma. Yo nací en otra familia que actuaba y pensaba de cierta forma. Entonces, vemos como lo cultural Es una influencia. Es una influencia muy pesada en nuestras vidas, tanto así, por ejemplo, como en este ejemplo de Rebeca con Jacob, tal cual, o sea, cambió el rumbo completamente de la vida de Jacob, o sea, porque si seguimos leyendo la historia, llega Jacob con su papá, Isaac es el momento, o sea, ya faltaba poco para que él muriera, entonces bendice a Jacob, pero esto crea una gran pelea entre los dos hermanos, que es Esaú y Jacob, que hace que se separen, Jacob huye, o sea, de veras hace un despapalle ahí con su familia, con sus vidas, te hace todo un rollo, pues, que lo sigue persiguiendo a Jacob durante mucho tiempo. Así Entonces es. podemos ver cómo lo cultural muchas veces nos influencia, sí, Ajá. ¿cómo se dice? En nuestros pensamientos, en nuestras decisiones, en quiénes somos, lo que vamos a hacer después, las decisiones que vamos a tomar para el futuro. Imagínate, quiero ponerte un ejemplo en el que yo creo que nos vamos a poder comunicar mucho mejor. Hay una historia que a mí me contaron una vez de la receta de un pavo. La familia tenía el hábito de hacer el pavo para Navidad, ponle ahora que está la Navidad, para hacer el pavo para Navidad, pero le quitaba al pavo las patas y las separaba y las cocinaba en otro lado. Entonces, todas las personas por mucho tiempo hacían esto. Le quitaban las patas al pavo y cocinaban el cuerpecito primero y ya después las patas. Y una vez, una persona se dio la tarea de preguntarle a la persona que vio haciendo esto, le dijo, oye, ¿por qué haces esto? ¿Por qué le quitas las patas al pavo y las cocinas aparte? Y la respuesta de esta persona fue, pues es que mi mamá lo hizo así. Y fíjate, gracias a Dios estaba la mamá ahí y le pudo preguntar a la mamá también, fue con la misma pregunta, oye, ¿por qué hacen esto? Y la mamá le dice, es que mi abuela lo hacía así. Imagínate, estaba la hija, estaba la mamá y gracias a Dios también estaba la abuelita ahí. Y la persona va con la abuelita y le dice, oiga señora, ¿usted por qué? Aquí le vamos a poner aquí. Wow. Perdón, disculpen. Oiga señora, ¿usted por qué hacía esto? ¿Por qué le quita las patas al pavo y las cocina aparte? Y la respuesta de esta señora fue que le dijo, y es que cuando vivíamos en otra situación, cuando nuestra situación era diferente, no teníamos un espacio para poder cocinar el pavo completo. Teníamos unas cazuelitas chiquititas. Pues. Exacto, unas cazuelitas chiquititas, no podíamos cocinar el pavo completo y le quitábamos las patas para cocinarlo por partes. Entonces imagínate, aquí lo impresionante fue que eso que hacía la abuelita lo hizo su mamá sin pensarlo. La mamá de la hija, a ver, ¿cómo? Bueno, está así la abuelita. por generaciones. Está la abuelita y luego estaba la mamá. Y esta persona le copia a la abuelita porque lo vio hacerlo así. Y luego la hija de esta señora lo copia porque lo ve hacer así. Pero en realidad no sabían el porqué de las cosas. Y aquí nos podemos dar cuenta cómo se pasa el conocimiento, cómo puede ser un hábito cultural que el pavo por ejemplo, en este caso, el pavo se cocina quitándole las patas porque mi mamá lo hace así, pero en realidad esto se empezó a hacer porque no había el espacio suficiente para cocinar todo el pavo completo. O sea, es algo que después de que lo ves dices, entonces ya no hay la necesidad de hacerlo así. Pero como la persona no sabía, no había distinguido cuál era la razón de este acto, lo seguía haciendo sin problema porque decía, bueno, pues así lo hace mi mamá, así lo hace mi abuelita y pues ¿cuál es el problema? Así podemos ver qué tan fuerte es la influencia cultural que puedes tener sobre tus generaciones, sobre tus hijos y así. Así es, y puede ser en ciertos casos una influencia muy buena, o sea, puede que
nuestros papás nos hayan enseñado cosas muy, muy buenas que tenemos que atesorar y que sean increíbles pasarlas, como dice Samuel, de generación en generación en generación. Pero por otro lado también puede haber mucha influencia negativa que no nos está sirviendo para nada. Por ejemplo, como este ejemplo de las piernas del pavo, ¿no? O sea, tal vez esta familia ya pueda cocer el pavo completo, ¿no? Incluso tal vez pueden meter 2 pavos completos. Pero como toda su vida se había hecho así, de quitarle las patas al pavo, pues entonces era así como, pues bueno, así, ¿no? Y tardamos más tiempo, pero pues lo cocinamos aparte, pues porque así se hace, ¿no? En ellos estaba el chip de así se hace. Así se hace. Y así, y nadie se lo había preguntado. Lo impresionante ahora es que estas personas tienen la oportunidad de elegir si lo quieren seguir haciendo así o si lo van a hacer de otra manera. Exactamente, y eso nos lleva a nuestro tercer punto de lo que influencia nuestra vida y, o sea, lo que se compone nuestros pensamientos, nuestras decisiones, que son las elecciones. Así y esto es la responsabilidad individual de cada uno, iba a decir. Esta es la responsabilidad individual que tenemos. Ahorita conocemos que hay un plano espiritual, que Dios nos enseña el camino. Sin embargo, Dios puede poner todo delante de ti para que tú avances en bendición. Sin embargo, si uno elige no avanzar por ahí, no vas a avanzar por ahí, no vas a avanzar por bendición. Tu familia te puede enseñar 1000 cosas, sean negativas, sean positivas. Sin embargo, hay un punto en la vida en que tú decides si caminar por ahí o no caminar por ahí. Exactamente. Por ejemplo, hay un versículo que quisiéramos leerte, que viene en Deuteronomio 30:19, que dice: al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Aquí vemos tal cual que Dios te dice, a ver, aquí está la vida y aquí está la muerte, aquí está la bendición y aquí está la maldición, escoge. Y ahora sí, Dios es tan increíble y tan amoroso que te dice, escoge la bendición, escoge la vida porque es algo que te conviene. Muchas veces nosotros no tenemos la culpa de situaciones que vimos en la niñez, situaciones por las que estuvimos rodeados, pero sí somos responsables con lo que hacemos después con eso que sucedió. Exactamente. O sea, con la información, nosotros somos responsables de la información que ya tenemos. Entonces, hay un momento que Dios te dice así de que, a ver, escoge, o sea, está esto, pues, está esto que sucede. Esto lo vemos en Deuteronomio 30:19 y ya había salido el pueblo de Israel en esta parte de la historia. Ajá. Del pueblo de Egipto, o sea, y tal vez habían crecido en esclavitud, habían crecido en algo horrible, pues, en opresión terrible. Pero Dios llega un momento que Dios les dice, a ver, o sea, sucedió todo esto, ya te he sacado yo de ahí, te pongo hoy delante de ti esto y esto, la bendición y la maldición, escoge por la bendición. Dios puede tratar con todo lo que tenemos en nuestro pasado, en nuestro presente, para llevarnos a un futuro mejor. Pero nosotros tenemos que decidir, tenemos que ser responsables. Yo no puedo decidir por Samuel. Así es. Por más que vivimos en la misma casa, que somos esposos y todo esto, hay cosas que él tiene que decidir por él mismo. O sea como sea, yo no puedo meterme en su mente y ponerme a moverlo, ¿no? O sea, para que él decida, no. Y hay cosas que yo tengo que decidir que Samuel no puede decidir, por más que él me diga así de que, oye, pues fíjate en esto, hay que cambiar esto, o mira esto, o sea, son cosas que yo tengo que decidir, es la responsabilidad individual de cada persona, lo que tenemos por delante en cada día. Exactamente. Todos los días nosotros tenemos la responsabilidad y la gran oportunidad de elegir. Y como decía Fer, hay cosas que pasan en la vida que a uno le pueden llegar de golpe, lo pueden sorprender. Y bueno, yo quiero decirte, la vida está llena de momentos, pero tú no debes de sentirte culpable por estar en ellos. Yo quiero contarte algo que a mí me marcó por años. Como sabes, yo tuve un accidente cuando estaba chiquito, cuando tenía un año y 3 meses, que vino a ser un parteaguas en mi vida, porque a partir de ese momento toda mi vida cambió. Yo tuve una discapacidad motriz, de lenguaje, visual, y todo eso era algo a lo que yo me enfrentaba todos los días. Y gracias a Dios, mi mamá tomó la batuta de llevarme a terapias así y empezar a desarrollar en mí todo lo que se había perdido en ese accidente. Pero llegó un momento en mi vida, como a mis 13 años más o menos, en donde hubo mucha frustración por eso, ¿no? Y yo le empecé a decir a Dios,
oye Dios, si tú eres tan bueno, pues qué fue lo que pasó y qué onda con esto. Y entonces me di cuenta que yo tenía la elección y la responsabilidad de decidir cómo iba a seguir viviendo mi vida. Si iba a vivir mi vida como la víctima que tenía que pasar por esto porque pobre de mí, o si podía vivir mi vida diciendo, ok, pasó esto, pero ¿cómo transformo esto en una bendición? ¿Cómo sigo caminando sin que esto sea como un peso para mí, sin que sea un peso para mi alma? Porque, como decía Fer, o sea, nosotros somos responsables de salir adelante con la información que tenemos en ese momento. Y ahí mi elección fue decir, ok, lo que pasó, pasó, pero ¿qué va a pasar a partir de aquí? ¿Cuál va a ser mi historia a partir de aquí? Y eso me trajo mucha paz a mi interior, me relajó en el decir, ok, esto no es culpa de Dios, no es culpa de nadie, esto simplemente pasó y lo voy a enfrentar de la mejor manera en el momento en ese momento pues, porque ahorita pues ya estoy, gracias a Dios, en otra, en otra dimensión en mi vida, en mi mente y en todos estos aspectos, en donde por supuesto que se siguen haciendo elecciones y por supuesto que se siguen decidiendo y por supuesto que tienes que tener tu mente equilibrada en el decir cómo me voy a enfrentar a este día con quién soy, con lo que tengo. Y no sé a dónde iba con esto. Ah, sí, tú no tienes la culpa de las cosas que te pasan, pero sí tienes la oportunidad de decir y decidir qué es lo que tú quieres hacer, qué es lo que tú vas a hacer con lo que te está pasando, qué es lo que tú vas a hacer con lo que estás viviendo y qué es a dónde vas a decidir. Y como podemos ver en este versículo, o sea, en Deuteronomio 30:19, Dios pone delante de nosotros el bien y el mal y nosotros tenemos que elegir lo que queramos elegir. Dios te anima a que elijas el bien, pero sin embargo Dios es una persona tan, ¿cómo decirlo? Es impresionante que te deja elegir a ti lo que tú quieras. Tú tienes la capacidad de vivir este día de la manera en la que tú la quieras vivir. Pero esto es algo que tiene que empezar aquí en tu mente. Tienes que definir cómo vas a pensar y cómo vas a vivir tu presente. Así es. Y esto nos lleva a la última parte de nuestra historia de Jacob y Esaú. Como lo que vamos viendo son decisiones que tenemos que tomar todos los días de nuestras vidas. Y aquí Jacob, en la parte que nos quedamos ahorita, fue de que ya Rebeca le dice a Jacob que engañe a su papá, todo el rollo, se enojan muchísimo Esaú y Jacob porque Esaú quería recibir la bendición de su papá. Sin embargo, Jacob se la roba y huyen y se rompe la familia, pues podríamos ponerlo así. Sí. Pasa el tiempo y llega un día que Esaú va a ver a Jacob y Jacob tenía tanto miedo por encontrarse con Esaú porque decía, por lo que le hice me va a matar, o sea, no, ¿para qué me deja vivo? Y así nos empieza a armar todo un rollo en la cabeza de Jacob y para esto ya ha pasado muchísimo tiempo, o sea, Jacob ya tenía esposa, ya había trabajado un buen de tiempo, o sea, ya habían pasado muchísimas cosas, pero eso seguía guardado en su corazón, todo eso, todo su pasado lo seguía persiguiendo, por más que ya había pasado tanto tiempo, por más que ya había vivido tantas cosas, todo eso seguía marcado en su corazón. Él seguía llamándose Jacob, él seguía llamándose el engañador, él seguía con todo este peso de que dejó de ver a su hermano, terminaron mal, o sea, todo eso lo seguía cargando durante todo este tiempo, hasta que llega un momento que Dios interviene. Hay un pasaje que viene en Génesis 32:22, que tal cual se llama cuando Jacob pelea con el ángel. Jacob se encuentra con un ángel, pero cuando podemos verlo nos damos cuenta que es Dios, o sea, cuando leemos, no lo vemos, cuando leemos en la Biblia se da a entender que este era Dios, pues. Y Jacob empieza a pelear con él, ¿por qué? Porque le empieza a decir, bendíceme, bendíceme, bendíceme. Pero yo el día que estábamos leyendo esta historia, dije, ¿cómo que le pide a Dios que lo bendiga si un poco antes, cuando él trabajaba con su suegro y todo el rollo y así, pueden leer la historia, ¿verdad? Está muy padre. Sí, está completa muy en Génesis. Dios lo bendecía y podemos ver que Jacob de no tener nada salió siendo un hombre próspero,
en muchísimas áreas, pues. Entonces yo decía, ¿por qué le está diciendo a Dios que lo bendiga si ya era obvio que era un hombre bendecido? Pero por lo que está peleando Jacob con el ángel, con Dios, era por la bendición que quitara la maldición de su identidad, de todo lo que había marcado en su corazón, de todo lo que había marcado sus pensamientos, su mente, todo eso familiar que lo había marcado, la vivencia con su mamá de que había engañado a su papá, todo esto lo había marcado y lo había estado cargando. Entonces él empieza a pedir a Dios y le empieza así a rogar, a suplicar que no va a dejarlo hasta que le bendiga, hasta que él pueda salir de esa casa de campaña diferente, porque él sabía que ya no faltaba mucho para encontrarse con Esaú. Creo que esto sucede durante la noche, en la pelea de Jacob con el ángel, y al día siguiente ya se iba a encontrar con Esaú. Entonces él decía, yo no me puedo afrontar, yo no puedo cambiar todo lo que está atrás sin antes tú no me bendices. Y podemos ver cómo sucede todo este rollo, se la pasan peleando un buen de tiempo, hasta que al final Dios le da esa bendición, y podemos ver más adelante que se le cambia el nombre de Jacob a Israel. Exacto. Y de ahí sale una gran nación y Dios suelta bendición sobre él. Y podemos ver todo esto, pero todo esto sucede porque Jacob quería quitar ese peso de su pasado, la humillación, todo el engaño que él había vivido, que él había hecho. Él quería borrar todo eso y quería seguir avanzando, pero ahora tomando decisiones diferentes, con un pensamiento diferente, con una identidad diferente. Y esto podemos verlo, que lo mismo que sucedió con Jacob y Dios en ese momento, es lo que vino a hacer Jesús por nosotros. Así es. Él vino a librar una batalla para que nosotros pudiéramos pasar de muerte a vida, para que nosotros no tengamos que seguir lidiando con las cosas del pasado, con lo cultural que nos enseñaron, con los pensamientos que podamos tener en nuestras vidas, porque si recordamos lo que decía el primer versículo que leímos, que es tal como es ese su corazón, así es él, tal así como pensamos, tal así como sentimos, nuestras emociones, vamos a terminar actuando. Entonces Dios, cuando mandó a su Hijo Jesús para morir por nosotros, Él vino a rescatar toda nuestra mente, todos nuestros sentimientos, todas nuestras emociones, todo lo que somos, para que podamos empezar a tomar decisiones en pro de la bendición, en pro de la vida. Por eso Dios dice, pongo delante de ti la bendición y la maldición, escoge la bendición. Pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge la vida. Pero ¿cómo es que podemos escoger la vida? Podemos escogerla una vez que nosotros que recibimos a Jesús y Él empieza a lavar nuestro interior y empieza a enseñarnos por dónde caminar, ¿no? Exactamente. Hoy queremos animarte a que dejes que Jesús entre a esas partes pequeñas de tu corazón, de tu mente, a las cuales no le has abierto la puerta. Deja que Él entre a lo más profundo de tu ser, que Él cambie todo lo que sigue estando muerto y que lo haga vivir. Porque quizás hay situaciones en la vida que las enfrentas de una manera todavía en pecado, o desde una perspectiva de víctima, o todavía atado al pasado puede ser, o muy ansioso por el futuro. Y Jesús tiene un plan diferente para eso, para lo que tú estás viendo de esa forma. Jesús tiene un plan distinto. Te queremos animar a que descanses en Jesús, a que descanses en que Él te ha dado vida, que Él te ha traído de muerte a vida. Y ¿sabes qué? Jesús hizo esto tan increíble y nos pone esta oportunidad delante de nosotros, pero sin embargo nosotros tenemos la oportunidad de regresarnos a donde estábamos, o tenemos la oportunidad de caminar en pos de Jesús. Romanos 6:2 dice, bueno, está hablando de cómo hay personas que siguen atadas en el pecado. Y ya de repente dice, ¿cómo vamos a seguir ¿acaso vamos a seguir en el pecado? Y ya dice, de ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo vivimos aún en él? Yo quiero hacerte esa pregunta. Si tú has vuelto a la vida, si tú conoces a Cristo, ¿cómo no vives en esta libertad que Jesús te ha dado? En esta paz tan increíble que Jesús te permite experimentar mentalmente, físicamente, espiritualmente. ¿Por qué seguir metido como dicen, ¿no? Como decimos, pues,
en nuestro dolor o nuestra enfermedad? ¿Por qué seguimos apropiándonos de eso? Eso ya no es de nosotros, eso ya Jesús vino y lo quitó de nuestras vidas y ahora debemos de caminar en pos de Él. Y ahora decir de nuestra libertad, de nuestra paz, apropiarnos de otras cosas, porque venimos hablando de cómo funciona la mente y hoy queremos animarte a que realmente seas libre de la esclavitud que puedes tener en tu mente en ciertas partes. Tú sabes qué partes tienes que entregarle a Jesús. Tú sabes qué partes tienes que dejar en manos de Jesús. Y yo te animo a que lo hagas, a que verdaderamente dejes todas esas partes en manos de Jesús y puedas ser libre de esto que te viene oprimiendo en tu vida. Así es una elección de todos los días. Cuando vengan pensando, no es como de la nada que ya decimos así de que en un momento a otro vamos a dejar de pensar lo erróneo o vamos a dejar de pensar esto, sino que todos los días vamos a afrontar pensamientos equivocados, o sea, todos los días vamos a tener la oportunidad de elegir entre la vida y la muerte. En todos los momentos, en cada pensamiento tienes la oportunidad de elegir entre la vida y la muerte. O sea, nosotros, yo creo que diario nosotros lidiamos con pensamientos que vienen así, vienen tal cual como atacar a nuestra mente y tenemos que decir, ok, ¿este pensamiento viene de Dios o no? ¿Este pensamiento me trae vida, me trae paz o no? Porque como si leemos Romanos 6:11 dice, así vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Como decía Samuel, muchas veces nosotros seguimos como con una mente en muerte, en pecado, y seguimos aceptando este tipo de pensamientos erróneos, porque pues bueno, ya llevo viviendo así tanto tiempo, pues ya es lo normal, ¿no? Y no, Dios no quiere que vamos así, quiere que tomemos la responsabilidad de nuestra mente, que cada pensamiento que venga a nosotros lo podamos filtrar. Y que sepamos que nosotros podemos elegir los pensamientos que tenemos. Ya sé que esto suena como muy obvio, pero muchas veces no es muy obvio. Y para mí hubo un momento que dije, no manches, realmente puedo elegir qué pensar y qué no pensar. Porque yo muchas veces antes dejaba que pensamientos así, fueran pasando por mi mente así como de, pues así son, ¿no? Y no, Dios te da la ¿cómo se puede decir? La autoridad para poder seleccionar qué piensas y qué no piensas, en qué centras tu mente y en qué no centras tu mente. Pero muchas veces como seres humanos nos encanta estarle dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y así es como nos quiere el diablo, que le estés dando vueltas y vueltas. Porque recuerda que así como estés en tu pensamiento, así vas a actuar. Entonces en tu vida vas a seguir dando vueltas y vueltas y vueltas en lo mismo. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que vivamos en libertad desde nuestro pensamiento, nuestras emociones, lo que hablamos y cómo actuamos, que podamos vivir en esa libertad. Eso es por Jesús vino a darnos libertad a través de su sangre, a través de su muerte, a través de su resurrección. Él vino a darnos esa libertad que tanto necesitamos, que tanto anhelamos. Pero esto lo podemos hacer llevando todo nuestro pensamiento a Cristo. Hay un versículo tal cual que dice... Lleva cautivo todos tus pensamientos a Cristo. Ajá, llevando cautivo todos nuestros pensamientos a Cristo. Esto es saber, este pensamiento... Saber seleccionar. Este pensamiento no es de Dios, vamos a quitarlo y va a ser un pensamiento que sí viene de Dios. Entonces es una renovación continua, diaria. Y hay veces que es como de, pero sí, tenemos que ser responsables por lo que estamos pensando. Dios nos ha dado la autoridad para hacer esto y para que podamos vivir en libertad. Y hoy queremos invitarte que si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, que si quieres vivir en libertad, que si quieres experimentar el amor del Padre, de Jesús, del Espíritu Santo, llenando tu ser, así transformando tu identidad, tu mente, puedas hacer una oración junto con nosotros para poder que tú le entregues tu vida a Dios, para que le entreguemos nuestra vida a Dios. No es nada místico y nada así, pero la Biblia dice que aquel confiese que Jesús... ¿Cómo menciona el versículo tal cual? Todo el que confiese... ¿Que él confesara con su boca? Que confiese con su boca que Jesús es el Señor, será salvo, ¿no? Algo así, pero no me sé las palabras tal cual así, pero es importante que nosotros lo confesemos con nuestra boca, es importante las palabras que decimos. Entonces, te invitamos a que te unas en esta oración con nosotros. ¿Y tú quieres hacer? No, tú, sí. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por este día, gracias, Señor, porque nos enseñas a que quieres que vivamos en libertad.
Ahí quieres que vivamos en libertad del pasado, en libertad de lo que se habló, de lo que no se habló, Señor, en libertad para poder caminar en lo que tú has marcado, Señor, en el camino de bendición que tú has hablado, Señor, sobre nuestras vidas. Jesús, te damos gracias porque viniste, Señor, a morir por nosotros. Viniste a entregar tu vida, Señor, a derramar tu sangre preciosa para darnos vida, Señor. Hoy te entregamos nuestra mente, nuestros pensamientos. Hoy te entregamos nuestras emociones, nuestros sentimientos. Cada decisión que tomemos, Señor, la ponemos delante de ti, Señor. Queremos que vengas a habitar a nuestro corazón, que seas tú nuestro Rey y Señor. Te damos gracias, Dios, por el sacrificio que hiciste por nosotros, porque resucitaste, Señor, en victoria. Y queremos entregarte nuestra vida, que de hoy en adelante nuestra vida sea dirigida por ti. Enséñanos, Señor, a poder caminar cada día en libertad, Señor, a elegir la vida, a elegir la bendición, Señor, en medio de todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, para cerrar, recuerda que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de decidir qué pensamos, qué pensamientos tenemos, y queremos animarte a que siempre elijas pensar esas cosas que van a traer vida a tu alma, a tu corazón, y esas cosas que te van a poder hacer fructificar en Dios. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por haber hecho de tu programa y esperamos verte la siguiente semana. Así es, un saludo a todos los que se conectaron. Acuérdense que nos pueden comentar de dónde nos están escuchando y qué están haciendo. Y todo el show. Los queremos mucho y les mandamos bendiciones. De verdad, gracias por este jueves y nos vemos primeramente Dios el próximo jueves. Gracias. Bye.